ver, ¿sí? Por favor, den los presentes ahora, si ya queda grabado en el chat. Bien, bien, nos habíamos quedado en la clase anterior en cómo medir si el estado de una batería. Hemos visto lo que era el mantenimiento preventivo, habíamos visto que habíamos que tener ciertas precauciones con lo que es la ventilación de las baterías, por una cuestión de que se podían generar gases que son altamente explosivos. Habíamos visto unos videos de cómo se generaban esos, con el proceso de electrólisis, cómo se generaba este compuesto que se llama oxidrógeno, que es altamente volátil, y había que tener ciertas precauciones con el electrolito de la batería, había que mantener un cierto nivel para que no se producieran salpicaduras a los operarios que estaban ahí haciendo mantenimiento y demás. Habíamos visto también que la batería tenía que mantenerse cargada, nunca descargarse por debajo del 80% de su capacidad, porque si no, lo que sucedía en sí era que cuando yo le estaba cargando, lo tenía demasiado tiempo, o sea, el tiempo de carga era demasiado extenso, y lo que sucede con eso es que al estar mucho tiempo cargándose la batería, uno mete corriente y indefectiblemente genera una temperatura en la cual estresa los materiales y puede hacer que o sea, que lo que es degrada la vida útil de la batería. Habíamos hecho unos cálculos para lo que era la capacidad, cómo calcular el 80%, simplemente unas reglas de tres simples y nada más. Habíamos llegado a esta parte de la cual era el mantenimiento preventivo, cómo se podía medir si una batería estaba cargada o si había una falla en la misma. Lo que se utilizaba es un refractómetro, como el que está a la izquierda, o un hidrómetro, como el que está a la derecha de la imagen, que está acá. Y básicamente lo que hacíamos con eso era tomábamos una muestra de cada una de las celdas de la batería y medíamos el peso específico de lo que era el líquido de la batería, ya sea, en este caso nosotros puntualmente estábamos hablando de baterías de ácido plomo, que son las que más se utilizan en los procesos industriales. Y se había visto que cuando una batería estaba cargada tenía un peso específico de 1,25, 1,3 para estar cargada, de más sobrecargada no tenía mucho sentido. Y lo que no sé si se llegó a escuchar la última parte cuando estábamos, o no quedó, en realidad no quedó grabado, sí lo explicamos, era que cuando uno hacía la prueba con el refractómetro, que tomaba las muestras de cada uno tomaba las celdas, cada muestra de las celdas del electrolito, se fijaba si el peso específico de cada una estaba por arriba del 1,2, mostrando que está cargada, pero si la diferencia entre dos celdas que estaban continuas era de 0,5, si el valor de peso específico que tenía, por ejemplo, una medía 1,250 cuando está cargada y la otra medía 1,15, por así decir algo, eso daba un indicio de que la batería ya estaba un poquito pasada estaba rota, básicamente. No se podía, y la verdad es que no se puede hacer nada con esas baterías, salvo que uno pueda conseguir otra celda de plomo, de sulfato de plomo y de plomo esponjoso, como se llama, y reemplazarlo. Lo cual es bastante peligroso, y rectificar baterías, hay gente que lo hace, pero es raro. Se puede anular una de las celdas reconectando los terminales, pero no tiene mucho sentido y es bastante peligroso. Con lo que es la cuestión del cuidado preventivo, lo que hay que tener en cuenta con las baterías es que estas funcionan adecuadamente a los 25 grados centígrados, y el electrolito nunca tiene que dejarse pasar de los 35 grados centígrados por cuestiones de que puede llegar a generarse burbujas y generar gases. Es bastante complicado en algún lugar, por lo general lo que son las salas de batería tienen que ser lugares amplios y tienen que estar bien ventilados. No se aconseja, salvo que estén selladas las baterías, que se dejarlas adentro de un tablero, por ejemplo. Por lo que estuvimos viendo hasta hoy, la generación de gases y demás. La batería tiene que mantenerse siempre seca, limpia, no tiene que haber residuos, nada encima, sobre todo las que tienen las tapas de ventilación, las que están selladas. Tal vez uno puede dejar que esté un poco, que se junte tierra o demás, pero la buena práctica dice que debería estar limpio, así que lo que sí es importante tener en claro es que como es posible que se derrame electrolito en lo que es la sala o cuando se está haciendo mantenimiento de las mismas,
el mantenimiento de la sal y de las baterías en sí, siempre uno tiene que tener una base cerca para neutralizar el ácido de la batería. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio es una base que es relativamente barata y sirve, lo único que sí para lo que único va a tener tener en cuenta que para neutralizar cierta cantidad de kilogramos de ácido, de mililitros de ácido sulfúrico, va a tener que usar más bicarbonato de sodio. Existen un montón de bases, de hecho se compran, pero siempre en las salas de batería o en los mismos tableros donde hay una batería, siempre tiene que haber un sobrecito de bicarbonato de sodio o algún tipo de base para neutralizar la batería. Como se tiene en los lugares donde hay componentes eléctricos, se tiene un balde de arena o algún tipo de matafuego de una categoría específica, lo mismo tiene que ser con esto. Bueno, como dijimos anteriormente, cuando estábamos hablando de la corrosión que mencionaron, los terminales tienen que estar siempre limpios y tienen que estar engrasados para evitar lo que es la acción local, que era y la corrosión. Profe, Sí, con el tema recién, el punto 5, ¿la sí. grasa que se utiliza puede ser una grasa grafitada? Siempre que no tenga materiales particulados, ninguna partícula, no debería haber problemas. La grasa grafitada, yo puntualmente ahora no me acuerdo qué es lo que tienen, los componentes que tienen, así que no te podré decir que sí o que no. Lo que sí no tiene que tener partículas de ningún tipo, porque se puede hacer que vos raspes los terminales y generes algún tipo de hendidura y, bueno, pase los efectos que estábamos hablando anteriormente. Si me das 5 segundos, nos fijamos si se puede utilizar y de paso nos desanamos todos. Más que nada le preguntaba porque como el grafito es un buen conductor y al estar en la Sí, grasa, lo que permitiría que los bornes tengan una buena conexión con los agarres. Por claro, eso pero, me vino a la cabeza eso. acordate que cuando nosotros teníamos dos materiales, ¿sí? Que estaban en la tabla en la serie electroquímica, cuando yo generaba una celda y si tengo un carbón y tengo plomo, ahí yo tengo una celda simple. Si viene tal vez la grasa no es un buen electrolito, si la grasa por algún motivo se emulsiona y empieza a aparecer agua, ahí ya tendría una celda simple. Así que tal vez ahí la grasa grafitada no sea del todo buena. Si la te estás manteniendo constantemente, removiéndola, limpiándola, no pase nada y evites mucho más la corrosión, que es más complicada. Pero bueno, Ok, es gracias. lo que me dice el razonamiento a mí de lo que es. A ver si qué dice Google. Bien, y entonces después teníamos esto, lo que era, bueno, lo de la grasa. Profe, Sí, pero nosotros en el taller usamos una grasa especial para las sí, hay, baterías, es especial para hay eso, grasas especiales para baterías, sí. para bornes de batería. Exactamente, sí, sí, sí. Eh, O sea, justamente a lo que iba el punto era, la pregunta era si se puede utilizar grasa grafitada. La respuesta es, en sí, en un principio, por lo que habíamos aprendido, es no. Hay grasas especiales para bornes de batería, las cuales uno debería tener y poder utilizarlas. Ahora, cuando hagamos una pausita, ustedes hagan un ejercicio, yo busco esto y lo contestamos. ¿Sí? Eh, Después de lo que es el mantenimiento preventivo, en el cual uno lo hace ciertos arreglos sobre el equipo, los equipos en sí, siempre ustedes sabrán que hay tres tipos de mantenimiento, los cuales son el preventivo, el predictivo y el correctivo. Con respecto a los mantenimientos predictivos, hay dos test que se utilizan para hacer con las baterías. Uno es el test de performance o de descarga total, el cual básicamente se hace lo que veníamos haciendo con las cuentas, que para calcular la capacidad uno pone una batería con un banco de resistencias eh, que puede comprar, por lo general se compran y se puede utilizar, pone la batería, le conecta a la carga y deja que fluya la corriente. Si la batería está íntegra, si está en buen estado, uno debería poder ver estas curvas, en realidad ver estas curvas
calcular las curvas, cuánto es la corriente que está pasando, por ejemplo, a 12 amperes, cuánto es el tiempo que debería durar la batería conectada a ese banco de resistencias, por ejemplo. Estos test de batería, estos test de descarga total, se hace por lo general una vez o dos veces, no muchas veces seguidas con la batería, porque habíamos visto hace poquito que uno no debería descargar la batería hasta un 80% de su capacidad, para evitar lo que habíamos visto, el estrés en las celdas y demás. Pero si ustedes se fijan, siguiendo las curvas, si tienen la hoja de datos como la que vimos en la clase pasada, podría hacer uno con un banco de resistencias, podría hacer este test de descarga total y medir los tiempos si está en condiciones el, el equipo, ¿sí? En sí, fíjense que básicamente son exactamente las mismas curvas que vimos en lo que es la hoja de datos de la batería que estuvimos haciendo los ejercicios. Nada más que eso, si uno ve que la batería después de estar con 36 amperes, ¿sí?, tarda 8 minutos en descargarse, y no menos, quiere decir que la batería está en condiciones. Si no quiere estresar demasiado la batería por la cantidad de carga de corriente que está entregando, puede hacerlo a menor intensidad de corriente, y bueno, tendría que estar, bueno, si hace que circulen 2 amperes, tendría que estar 5 horas esperando. Cuando llega el momento de que miró y ahí dejó de pasar corriente a las 5 horas, o la tensión cayó por debajo de los 10 volts con esa corriente, ya sabe que la batería está en condiciones. Estos test claramente no se hacen con un cronómetro. Uno podría perderse el momento del que dejó de conducir, y se hacen por lo general con comparadores de tensión, con equipos específicos, ¿sí?, electrónicos, que tienen comparadores y demás. Pero ese es básicamente eso. Por lo general esas pruebas, ¿sí?, cuando uno contrasta, lo que quiere contrastar, o una batería, lo hace en condiciones de presión y temperatura de acuerdo a las normas del fabricante. En este caso, las pruebas de descarga se hacen a 25 grados centígrados, que son es el valor normal de temperatura. Hasta algo de eso de calibraciones vamos a ver en la última parte, de lo que son los voltímetros y amperímetros, que es algo importante a tener en cuenta. Otro tipo de test que se puede utilizar, pero este test nada más se utiliza más que nada en lo que son baterías para arranque de equipos, no para lo que son las baterías de standby, es lo que se llama el CCA, o Cold Cranking Up, que quiere decir que es la capacidad que tiene una batería de poder entregar corriente a cierta temperatura, en frío y demás. Por lo general, cuando una batería, la tensión en los terminales, o sea, el potencial en los terminales de la batería cae por debajo de los 9,7 volts, en este caso de las baterías de ácido plomo, ya hay un problema con la batería. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo arranco con el que tenga auto lo debe saber. Cuando una batería, uno le da arranca el coche y la tensión de la batería cae por debajo de los 9 volts, 9,7 volts, ya hay un problema con la batería. La batería no puede entregar tanta corriente como debería. Entonces es como que entra en un corto, se cortan pasa demasiada corriente y la tensión cae. En realidad, a lo que se pasaría es como que la resistencia interna de la batería aumenta, porque por el uso y demás. Recuerden ustedes que la resistencia interna de la batería cuando pasa corriente me hace que la FEM disminuya a la tensión que habíamos visto en un principio, la tensión de los terminales. Entonces ese es un indicio de que la batería está mal. Si cae por debajo de los 9 volts, 9,7 volts, la batería está mal. Pero ese test por lo general se hace con un multímetro o un amperímetro que pueda mantener los datos. Si yo calculo el máximo, pongo una pinza amperométrica, me fijo o tensión en realidad, no pinza amperométrica, mido la tensión entre los bornes de la batería y puedo grabar el valor. Me puedo dar cuenta con un multímetro analógico o uno cualquiera, que los que tenemos que se compran en cualquier lugar, ese test no se puede hacer. Entonces, por lo general existen equipos como este, que son analizadores de batería de 12 volts, que se calibran y demás,
que lo que uno hace es, según el tipo de batería que tiene, en este caso, esta batería de arranque, cuando uno la compra en la parte superior debería tener un cierto valor que se llama, por ejemplo, CCA tanto. Eso nos da el indicio de cuánta corriente, es un índice de cuánta corriente está entregando la batería en el arranque. Cuando en el apunte lo tienen, acá yo por algún motivo no lo... A ver, un segundito que busque el apunte. Cuando uno utiliza el equipo, ¿sí? Y le da arranque a la batería, indica cuánto es los CCA que tiene esa batería, conecten los bordes el analizador y los terminales en la parte de acá atrás, y le da Enter, con este equipo le da Enter, y lo que hace es tomar, tiene una pequeña resistencia, tiene una resistencia en la parte interna, toma la corriente de arranque. Si por ejemplo, yo puse que el valor que del CCA que tenía 430, cuando lo mido me da por debajo de la mitad, esa batería ya no sirve, ¿sí? Hay que reemplazarla, hay que cambiarla, hay que hacer un cambio con el fabricante para decir, mira, esta batería ya no me sirve más, te necesito comprar otra. Bien. Con respecto a lo que es el mantenimiento correctivo, no hay mucho para hacer. Venimos diciendo que si uno no más hace una prevención o un predictivo de una batería, una vez que se rompe, no hay nada que hacer. No se debe, se debe y no se debe con las baterías, no se debe cubrir las baterías con ningún tipo de material, ¿sí? Siempre tienen que estar descubiertas, no se debe confundirse los terminales claramente, no puedo cometer el error de conectar los terminales los positivos y negativos al revés, hace que circule una contracorriente que hace que la batería se haga pelota. No debe agregarse ácido, solamente agua, por cuestiones de peligrosidad. No debe dejarse sustancias inflamables cerca de una batería, eso es más que obvio. Solo puede usarse agua destilada, desmineralizada, desionizada, según el lugar donde estén en Latinoamérica, como la llamen. No debe dejarse la batería sin usar por periodos largos, ¿sí? Porque lo que hace es que la calidad del material se degrade. Recuerden que uno, por más que no quiera, la polaridad en la batería sigue existiendo, por más que no esté conectada, la migración de aniones y cationes en el electrolito hacia los electrodos sigue pasando. Y habíamos visto que es el cátodo siempre el que sufre la polarización, y por la acción local, el cátodo es el que tiende a disolverse en el electrolito. Así que siempre que se tenga una batería, se agarra, se conecta, se la carga, se le tira, se le hace el mantenimiento, etcétera, 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 todo lo que estuvimos viendo. Se debe elegir la batería considerando la capacidad necesaria para la carga. Bien, no me sirve de nada, como vieron en los gráficos, tener una carga que me demanda mucha corriente y yo la capacidad, y no me dé los tiempos, la capacidad del tiempo de capacidad. ¿Por qué? Porque eso implica que yo tengo que cargar y descargar más veces la batería, y cargar y descargar la batería en cortos periodos de tiempo hace que los materiales que la componen sufran estrés. Lo que debe hacerse es dimensionar la batería respecto a la carga. Bueno, esto por ahí es más complicado, examinarse la carga antes de poner a cargar la batería. Es medio complicado eso, los cargadores automáticos por lo general se encargan de hacer automáticamente eso, pero siempre que tengan una batería la cual la tienen guardada y no saben si está bien o no, antes de poner a cargarla hay que fijarse si está bien, si tienen acceso claramente a lo que son las celdas. Si la batería está sellada, pueden utilizar algún analizador de baterías como vimos recién, o otra técnica. Bueno, ya lo dijimos, dejar siempre la superficie de la batería limpia y seca, siempre tener el nivel de electrolito por encima de los separadores, hacer el mantenimiento cada mes o cada 2 meses. No se puede dejar las baterías en una sala de batería que estén 6 meses a la buena de Dios. Sobre todo, más que nada, si uno depende de que en el momento que tengan que funcionar y darle la energía que tienen almacenada para iluminar o demás, tiene que estar funcionando bien. Y después de cargar, si por algún motivo en la carga, por el aumento de temperatura, de estar pasando corriente, sucede, ven que el nivel de electrolito baja, uno en ese punto
le agrega más agua destilada. Un segundito. Ahí está. Bien, existen dos modos de carga, ya que estuvimos hablando de la carga de la batería, existen dos modos de carga, que son modo stand-by y modo cíclico. El modo stand-by es la que se utiliza en caso de emergencia. Básicamente cuando uno necesita tener luz en un lugar porque se cortó la luz, tengo el banco de baterías o las UPS, las cuales me sirven para iluminar con algún tipo de inversor o algún tipo de juego de LEDs o luces de LED, iluminar el lugar. Cuando la batería se utiliza en modo cíclico, por lo general la corriente de carga por regla en mnemotécnica es de 0,01 por la capacidad. O sea, si yo tengo una batería que tiene 12 amperios hora de capacidad, la corriente que tengo que hacer circular para que la misma se cargue sería de 12 miliamperes, por ejemplo. De esa manera la corriente baja hace que los terminales, o sea, los componentes de la batería no sufran estrés y tengan un tiempo de vida útil correspondiente. ¿Sí? Las baterías, habíamos dicho en su principio, perdón, que tenían una vida útil de 5 años, no más. El modo cíclico son baterías que se usan en arranques, por lo general, esas son las más raras de ver hoy por hoy. Lo que hacen es entregar toda la energía para generar que un equipo empiece a funcionar. Rara en nuestra industria, sino que es raro ver eso, que arrancan, se descargan y después uno tiene que volver a cargarlas para poder utilizarlas. En ese caso, como yo los tiempos de uso son mucho más, por ahí los periodos de uso tengo que utilizarlo cada vez más seguido, lo que tengo que hacer es cargarlo mucho más rápido. Entonces, la regla mnemotécnica es que se utilizan 0,3 por la capacidad amperes para cargarlo. ¿Sí? Si por ejemplo, es una corriente alta, sí, son 30 miliamperes, ya es ese punto, ya es medio un cable con 30 miliamperes, es algo que ya hay que tener consideraciones, pero bueno, esos son los dos valores que deben utilizarse. Bueno, en el ejercicio, en el ejercicio 2, ¿cuál es la corriente en modo cíclico? Habíamos visto que era de 12 amperes, recién hicimos el cálculo de cuánto tendría que ser la corriente con la que tenemos que utilizar para cargar nuestra batería. En el problema 2, ahora no me acuerdo bien, pero debería ser alrededor de 6 amperes la batería. Para terminar, que nos quedan 7 minutos, existen varias formas de conectar las baterías. Uno puede conectarlas en serie en paralelo. Al hacer eso, conectarlas en serie en paralelo, tengo ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, si yo conecto unas baterías en serie, lo que hago es aumentar el potencial que me pueden entregar. Bien. ¿Por qué yo quería aumentar el potencial de un banco de baterías? Porque de esa manera tengo menos corriente circulando por mis circuitos. Si ustedes ven la potencia que la tengo que utilizar para hacer funcionar algún cierto equipo, si yo tengo más tensión, puedo generar la misma potencia con menos corriente. Es por eso que los cables de alta tensión y demás transmiten tensiones muy altas y las corrientes son muy bajas. Bueno, la desventaja que tiene conectar este tipo de forma es que las capacidades de las baterías se mantienen, no se suman, se mantienen iguales. Si voy a tener, por ejemplo, si yo conecto dos baterías de 24 volt que tienen 12 amperios de capacidad, la capacidad va a seguir siendo 12 amperios, pero voy a tener 48 volt. La otra desventaja, como ahí dice, es que no puedo tener tensiones menores para utilizar. Bien, si tengo una batería conectada de 48 volt, lo que tengo que utilizar es un circuito que se conoce como divisor de tensión, que vamos a estar viendo en breves. Bien, lo que es con respecto a lo que es las baterías en paralelo, las ventajas es que la tensión se mantiene igual. Si yo tengo las baterías todas iguales, tengo la misma tensión. Lo que sí se aumenta es la capacidad, o sea, yo puedo entregar ese trabajo, la corriente, el trabajo sobre la potencia sobre una carga por mucho más tiempo. Lo que pasa que lo que sucede es que al tener esas, como a menor tensión, tengo menos tensión, tengo más corriente y por lo tanto al hacer eso tengo que agrandar el grosor de los cables para tener menos resistencia. Bien. Para evitar las caídas de tensión a lo largo del cableado.
Si yo conecto, yo puedo hacer juegos de conexiones. Por ejemplo, si yo tengo una conexión de esta manera, en cual tengo 4 baterías de 12 volts, 100 ampere-hora, y las conecto en esta forma, en la cual tengo 2 en serie, y esos 2 grupos de 2 baterías en serie las conecto en paralelo, lo que tengo en este caso sería una batería total de 24 volts y 200 ampere-hora. ¿Bien? ¿Se entiende eso por qué es? Sí, sí. Bien. Y por último, para terminar con esto, si no me olvido de nada, algo, sí. Lo que sí tienen que tener cuidado con las baterías en serie es que las celdas que están conectadas en serie tienen que tener cuidado de que baterías estén completamente cargadas y nunca estén mezcladas las baterías en serie. ¿Por qué? Lo que puede pasar es cuando tienen baterías en serie que no haya ningún problema con las baterías que están conectadas en serie, porque lo que puede llegar a pasar es que ustedes meten corriente al sistema cuando se están cargando. Si por algún motivo en el medio tiene una batería descargada, lo que va a pasar es que la batería que está descargada va a consumir la energía que tienen las baterías que están alrededor. Entonces van a empezar o sea, va a empezar, las baterías, la que estaba cargando va a sufrir tener más estrés. Es por eso que cuando uno tiene un banco de baterías tiene que revisar en serie, tiene que fijarse individualmente cómo están las condiciones, es mucho más importante que cuando están en paralelo. Tiene que fijarse bien que esas baterías hay que tener más consideraciones cuando están conectadas en serie que en paralelo. Para minimizar ese problema, por lo general, cuando se ponen baterías en serie, tienen que tener la misma edad. ¿Sí? Si se vence, no es que yo agarro una batería, le quedan 5 años, bueno, le agrego una más nueva y listo, no. Las condiciones son diferentes, entonces cuando uno tiene baterías, banco de batería, tiene que mantenerlas todas con la misma edad, el mismo fabricante y la misma capacidad para no tener estos problemas que pueden ocasionar que aparezcan corrientes parásitas, que se carguen y se descarguen baterías, que sufren estrés baterías que no, por cargar otras baterías y demás. O sea, la energía de la batería pasa de una a la otra. Y por último, para terminar, que ya nos quedan 2 minutos para terminar esto, cuando uno carga las baterías, tiene que tener en cuenta la temperatura a la que va a alimentar a la que va a cargar esas baterías, en realidad, hay que ajustarlo. Dependiendo de la temperatura en la que está el ambiente y demás, lo ideal sería 25 grados centígrados. Si uno utiliza en modo cíclico o en modo flotante, o sea, en stand-by o en modo cíclico, lo que debería hacer es fijarse con cuánta tensión carga cada una de las celdas. Bien, dependiendo de la cantidad de celdas que tiene la batería, debería hacer el cálculo de cuánta es la tensión que debe poner por cada una de esas celdas. Bien, y con eso termina la teoría de lo que es elementos de almacenamiento de energía. Voy a pausar la grabación, así si se graba. ¿Alguna duda con respecto a esto?